Bien, y ahora vamos a la clase de hoy. Fer, te comento que me decían que varios están cursando ahora estadística, los de tercero, así que vamos a estar conociendo algunos temas ahora, o quizás justo ya los vieron y los vamos a repasar con la mejor tecnología que podríamos usar para ello, Python. No sé qué están usando en estadística. ¿Usan algún software, SPSS? Franco. Por ahora no usaron nada. ¿Cuál fue el último tema que vieron? Podemos hacer un pequeño, una pequeña medición, a ver cómo venimos, de, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan, por ejemplo, medidas de tendencia central, tema que veremos también hoy? A ver, preguntemos. ¿Recordas qué es la moda, por ejemplo, en estadísticas? Ah, no, este era el título. Bien. ¿Sí? No. Vamos. A ver cómo venimos. Paul. Stats. Moda en estadística, ¿no? Bien. Hablando de eso, ¿cuál es la moda en esta encuesta? Los de LA nos recomendaron un software, pero informalmente GeoGebra. Está bueno ese para graficar. Ahora que conocen Python, indiscutiblemente lo mejor para todo es Python. No, bueno, claramente yo soy un poco parcial, pero sigue siendo recomendable, ¿sí? Probablemente para cualquiera. Bueno, veo que más o menos mitad y mitad. La mitad sí, ubican la moda, la mitad no. Fer, si querés dejar la cámara, bienvenido, como prefieras. Bien, así que más o menos estamos a mitad y mitad. Genial. Bueno, en esta clase vamos a ver una introducción a estadística de probabilidad basándonos en Python, ¿sí? Con la idea de asentar ciertos conceptos fundamentales para pensar conceptualmente en las cuestiones más avanzadas que veremos un poco más adelante. Vamos a ver algunas formulitas con mucha paciencia. No los vamos a hacer derivar ni trabajar sobre ninguna fórmula, ¿sí? Así que con mucha atención y, y sin prejuicio podremos afrontarlas. Hay algunos libros que me escuchan un poco bajo, gracias por avisar, Fer. A ver, se me acomoda un poco el micrófono. Sí, mejora. A ver ahora, espero que esté mejor. Bien, vamos a ver un poco de estadística de probabilidad para concluir con covarianza y correlación, que es un punto importante para lo que vamos a trabajar después. Y vamos a terminar viendo un poquito un dataset muy interesante llamado My Personality, que consiste en datos de redes sociales, de Facebook, de personas, junto con sus puntajes en test de personalidad, ¿sí? Supongo que conocerán el modelo de los 5 grandes factores. Ahí también me pueden confirmar ustedes, chicos, si tuvieron psicología de la personalidad y vieron ese modelo, el modelo de los 5 grandes. No lo recuerdo, profe. ¿Tuvieron psicología de la personalidad? Sí, lo tuvimos, pero no vimos, o sea, vimos por autores en realidad, entonces quizás sí lo vimos, pero no recuerdo de los 5 grandes. Es de Costa y McRae, los autores. Es No, el entonces modelo no la de los Big Five o de los 5 grandes. Está bien, bueno, no importa, vamos a mencionar acá. Básicamente es un modelo de personalidad ampliamente utilizado que agrupa a la personalidad en 5 factores, ¿no? Dice que esos 5 factores explicarían la personalidad de las personas y cómo encuentran esos factores justamente con el tipo de técnicas que vamos a estar viendo la próxima clase, que se basan en análisis factorial. ¿Qué significa eso? Uno tiene un cuestionario que puede tener 200 preguntas, como el MIPS, por ejemplo, y la idea de estas teorías de personalidad es que hay factores latentes, por ejemplo, apertura a la experiencia, que explicarían los puntajes que después salen en muchas preguntas, ¿sí? O sea, si uno tiene una alta apertura a la experiencia, ese factor va a influir en los puntajes de una serie de preguntas. Entonces, ese
ese factor de la personalidad sería un factor latente que explica lo observado en muchas más variables, ¿sí? Bien, y este dataset de MyPersonality lo que hace es juntar puntajes de los factores de personalidad para una persona, ¿sí? O sea, se tiene para una persona dada cuáles son sus valores para apertura de la experiencia, neuroticismo y los demás factores de personalidad que el modelo propone, y se tienen posts de la persona en Facebook. Y la idea es predecir la personalidad de la persona a partir de los posts que hace esa persona en Facebook. No sé si llegaron a ver un artículo que les pasé en Slack que hace lo mismo en Twitter, por ejemplo. Entonces la idea es que en lugar de los cuestionarios que se usan tradicionalmente con 200 y pico de ítems, por ejemplo, que uno puede estimar los factores de la personalidad a partir de algo como actividad en redes sociales. Este es un dataset es un conjunto de datos, ¿sí? Que era originalmente público, ¿sí? Y después dejó de ser público, ¿sí? Sin embargo, sigue habiendo una muestra abierta en Internet para que usemos, por ejemplo, nosotros. Así que bueno, con eso concluiremos. ¿Me escuchan bien, chicos? Por las dudas que alguien me escuche bajito. ¿Estamos bien? Bien, profe. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, vamos a arrancar. Estos van a ser los temas de hoy. Vamos a definir un poco probabilidad, vamos a ver axiomas clásicos, algunas definiciones de estadística, vamos a ver medidas de tendencia central, medidas de dispersión como la varianza, medidas de asociación, covarianza, correlación, ley de grandes números y MyPersonality. Ya no se preocupen que ya iremos viendo cada uno de esos temas. Los invito como siempre a abrir el Google Colab, ¿sí? E ir ejecutando a la par nuestro. Gracias, Sabrina, por aclarar. Bien, arranquemos con algunas definiciones de probabilidad. Primero, ¿qué es la probabilidad como campo? ¿Sí? La probabilidad es una disciplina de las matemáticas que trata con la incertidumbre, ¿sí? Buscan cuantificar la aleatoriedad de eventos. Bueno, vamos a tomar algunos conceptos de la probabilidad. Un experimento o un ensayo es un procedimiento que puede ser repetido infinitas veces y tiene un conjunto de salidas posibles bien definidas, conocido como un espacio muestral. Es decir, uno toma una muestra haciendo un experimento, como por ejemplo tirar una moneda. Entonces, un experimento podría ser tirar una moneda 2 veces, también podría ser tirar una sola vez. Y tirar una moneda 2 veces puede ser un experimento de probabilidad. ¿Cuál sería el espacio muestral o las posibles salidas de ese experimento? Podría salir cara a cara, cara seca, seca cara o seca seca. ¿Sí? Esas son las posibles salidas de nuestro experimento, que sería tirar una moneda 2 veces. Otro término a tener en cuenta es un evento. Un evento es un subconjunto de salidas posibles, por ejemplo, que en nuestro experimento salga cara a cara o que salga cara seca, seca, seca. ¿Sí? Este puede ser un subconjunto de las posibles salidas que constituyen nuestro evento. Ahora, ¿qué idea se hace uno cuando habla de probabilidad? Si uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara, por ejemplo? ¿Quién se anima a responder la pregunta de tal complejidad matemática, estadística, que es ¿cuál es la probabilidad de que una moneda salga cara, por ejemplo? ¿50%? Bien, bueno, 50% o 0.5, ¿no? Está muy bien, está muy bien la idea. Básicamente la mitad, ¿no? ¿Y cómo calculás? Ahí Matías Luque muy bien también pregunta, dice 50%. ¿Por qué 50%? ¿Cómo están haciendo ese cálculo? Porque hay 2 opciones. Excelente, bien. Parece que están diciendo obviedades, pero están diciendo más de lo que parece estamos teniendo en cuenta. Hay 2 opciones. Entonces, ¿qué significa? Que estamos tomando a la probabilidad como la frecuencia de nuestro evento sobre todas las posibilidades. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que frecuencia de un evento es igual a la cantidad de ocurrencias de ese evento sobre todos los eventos posibles.
En este caso, nuestro evento es cara o es seca, y todos los eventos posibles son cara o seca, tirando una moneda. ¿Sí? Bien, ahora vamos a recomplejizarlo. Acá necesitamos llamar a matemáticos porque vamos a pasar a un dado. Ahora, hablando de un dado, ¿cuál es la probabilidad de un solo número? De, por ejemplo, sacar un 2. Siguiendo la misma lógica. Un sexto, exactamente, muy bien, Yara. Entonces, un sexto. ¿Por qué? Porque el 2, dentro de nuestro espacio muestral, ¿cuál es nuestro espacio muestral? Los números del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuestro evento, la cantidad de ocurrencias de eventos en las que se cumple es 1 en los 6 posibles salidas que tenemos en nuestro dado. Eso asumiendo que el dado no está cargado y sigue una distribución uniforme, lo vamos a llamar. O sea, que cualquiera de las salidas del dado tiene la misma probabilidad. ¿Sí? Cualquier número entre 1 y 6 tiene la misma probabilidad de salir. Bien, exactamente, muy bien. Bueno, ahora como para ir bajando un poco a lo concreto en Python, vamos a hacer una pequeña función que tira un dado por nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Importamos la librería NumPy, ¿sí? Import NumPy como NP, ¿sí? Le ponemos el nombre de NP, y vamos a definir una función, ¿sí? Definimos una función que se llama tirar dado, no recibe ningún argumento, y devuelve un número entero aleatorio entre 1 y 7. ¿Sí? Eso, si lo entendieron, es suficiente, no se preocupen por replicarlo. ¿Sí? Los detalles de Python, nosotros siempre vamos a ir intentando repasar y no asumir mucho, pero los fundamentos que necesitan de Python están en los videos que dejamos en la tarea de la primera clase. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta sobre esto? De todos modos, ejecutamos tirar dado y nos va a dar un número del 1 al 6. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Ahora, ustedes no vieron eso y vamos a hacer un ejercicio para ustedes. Tirar un dado 1000 veces y guardar los resultados en una lista llamada resultados. La respuesta estaba recién acá y la acabo de borrar y acabo de guardar. Quizás ya la tienen ustedes ahí. Si la tienen, los invito a borrarla y hacerlo de nuevo. Y si no, si quieren hacer trampas, bueno, no lo puedo evitar. Así que releanlo y veamos. Pero vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Entonces, vamos a decir, tirar ejercicio. Tirar dado 1000 veces y guardar los resultados en una lista llamada resultados. Bien. Y ahora les voy a dejar 2 minutos para que prueben un poquito hacer esto. Vale hacer preguntas. ¿Sí? Recuerden que podemos ejecutar esta función. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para repetir algo 1000 veces? Como para ir dándoles pistas de los elementos. ¿Cómo hacíamos en Python para... Perfecto, con range y qué más? Para que se repita un bloque de código. ¿Qué usábamos? Comúnmente usados con range también. ¿Sí? Para repetir algo muchas veces. ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, para cada elemento en? Y ahí es que usamos el range. ¿Se acuerdan que? Ahí va, muy bien, Yara. Perfecto, muy bien, Andrea. Excelente. Los bucles.
¿sí? Que tenemos de dos tipos, for o while. Excelente, muy bien. Entonces, con el for, por ejemplo, podemos decir for. Bueno, ya que estamos, ya prácticamente dijimos todo, ¿cómo hacemos, Andrea, cómo hacemos para tirar el dado 1000 veces? Zoom tendría que avisarte cuando están tipeando, me parece. Yo confío, Andrea, que estas corresponden. ¿Cómo tiramos 1000 veces el dado, ¿no? Ejecutando esta función? Si alguien también tiene la solución, lo puede compartir. Perfecto, muy bien. Excelente, Andrea. Excelente. For i in range 1000, tirar dado. Ahora, si ejecutamos esto, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardamos el resultado de tirar el dado en una variable. Vamos a crear una lista vacía antes, llamada resultados, y vamos a agregar cada resultado a la lista con resultados.append resultado. Y ahora ya tenemos nuestros 1000 resultados en nuestra lista de resultados. ¿Alguien sabe cómo hacer esto con una lista por comprensión? Y si dicen esto, se ganan un punto en el parcial. En menos de un minuto. Pásame un minuto. Justo me quedé en esa parte del video. Y no lo vi. Las listas por comprensión son otra manera para generar listas, ¿sí? En una manera más concisa. ¿Sí? Igual no es el centro de esta clase, pero ya que estamos para repasar un poco de Python, sería tirar dado for i in range 1000. ¿Sí? Y llegamos al mismo resultado. Bien, ahora vamos a graficar la distribución que nos quedó. ¿Qué significa la distribución? Bueno, en el eje X, en el eje horizontal, tenemos los valores posibles que puede tomar nuestra variable aleatoria. Y en el eje Y tenemos la frecuencia en la que apareció cada valor. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos encontramos? ¿Qué vemos acá? ¿Qué hubieran esperado encontrar? ¿Y qué encontramos? ¿Les sorprende? ¿No les sorprende? O sea, ¿qué nos dice esto? ¿No? Que tenemos 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos cuenta las veces que apareció, que salió cada una. Ahora, si el dado es parejo, sí. Nos dice, profe, que nuestra definición de probabilidad no es exacta. Tengo entendido que hay, digamos, como dos concepciones de la probabilidad, y nosotros la que hemos dado nosotros es como una que se usaba antes y que en los hechos no es tan real, digamos. O sea, no es cierto que existe la misma probabilidad de que salga cada parte del cubo del dado. Ajá. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si nosotros tiramos el dado 10 veces nada más y graficamos qué pasó? Uy, se ve que el 3 salió muchas más veces. Y ahora, si en vez de tirar 10 veces, tiramos 1.000.000 de veces, ¿qué esperaríamos que pase? Vamos a probar, no sé ni qué número puse, 100.000. Ahora tiramos 100.000 veces el dado, que salga más el 3. Ojo, en realidad, porque no estamos haciendo el promedio. Lo que pasó acá, que acá se afinaron las barras, me quedó muy bonito. Pero sí, con Displot estamos graficando, no se preocupen por la parte de graficar, igual ya no es mucho el tema de hoy. Pero veamos que ahora que tiramos 100.000 veces, los números están mucho más parejos, ¿sí? Y casi que salieron la misma cantidad de veces. Probemos de nuevo. Tiremos de nuevo 100.000 veces. Y vemos que casi converge, sería la palabra, se aproxima, ¿sí?, hacia la distribución uniforme que sabemos que tiene el dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? El dado responde a una distribución con unas características probabilísticas determinadas, que son
que es uniforme, ¿sí? Que está entre 1 y 6, o sea que todos los valores entre 1 y 6 tienen la misma probabilidad de salir, tiene una media, un promedio definido, que es 3.5, ¿sí? Y cuanto nosotros más veces tiramos el dado, más probable es que encontremos la distribución que sabemos que el dado tiene, digamos, ¿sí? En cambio, si nosotros tiramos muy poquitas veces, es más probable que salga resultados más alejados. Por ejemplo, acá tiramos 10 veces y el 4 se ve 1, 2, 3, 4, 5. Se ve que el 4 no salió nunca acá, ¿sí? Ahora, se hace en la intuición que si nosotros tiramos 100.000 veces, es mucho más difícil que el 4 no haya salido nunca, ¿sí? Y cuando nosotros tiramos muchas veces, converge hacia la distribución que sabemos que tiene. Bueno, eso responde a un teorema que se llama el teorema del límite central, que nos quedó un poco más abajo, ya llegamos. Bien, pero háganse la intuición, ¿sí? Si nosotros tiramos 10 veces, es mucho más probable que pase algo como que 4 no haya salido, ¿sí? Pero cuando tiramos más y más, converge a la probabilidad que nosotros esperábamos, ¿sí? Bien, medidas de tendencia central. ¿Qué podemos decir de esta distribución, por ejemplo? Una cosa es el promedio, y acá vamos a afrontar ciertas fórmulas. Acá Fer me advertía que la fórmula podía ser muy fea, pero yo les tengo fe. ¿Qué es el promedio? ¿No? Yo creo que todos aquí sabemos qué es el promedio, que es el valor que está en el medio de todos los valores que salieron, ¿sí? ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, vamos a traducir un poco la fórmula que vemos acá. El promedio se suele denominar con esta letra griega que se llama mu, ¿sí? ¿Y qué significan estos símbolos? Yo sé que quizá los espantó un poquito al principio, pero vamos de a poquito, vamos juntos. Este símbolo de acá es un sigma, significa sumatoria, ¿sí? Y lo que nos dice es, vamos a sumar todas las x, donde x son nuestros valores, sumamos todos y después lo dividimos por la cantidad de valores que tenemos. Esto es lo mismo que x1 más x2 más los x hasta x subíndice n, que es la cantidad que tenemos, dividido n, que es la cantidad de variables que tenemos. ¿Sí? Podemos decir lo mismo en una nomenclatura más probabilística, que es que el valor esperado de x, que es que el valor que esperamos que tenga si nosotros vamos tomando más y más ensayos de esa variable, va a ser la suma de cada valor por la probabilidad de que salga ese valor. Entonces, en el caso del dado, por ejemplo, el promedio va a ser todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por la probabilidad de que salga ese número, que es un sexto. ¿Sí? Y nos da 3.5. Esta sería la definición más probabilística y esta más estadística. ¿Sí? Pero son el mismo estadístico que estamos calculando, que es el promedio, que veamos una vez más. Es la sumatoria de todos nuestros valores observados dividido la cantidad de valores que tenemos. ¿Sí? Y vamos a ver esto en Python. Vamos a hacer una función que se llame promedio, reciba una lista y nos dé el promedio. ¿Cómo vamos a hacer? Y espero que esto no lo sientan como algo muy difícil, ¿no? Tenemos que sumar todos los valores de la lista y dividir por el largo de la lista. ¿Alguien se acuerda cómo hacer eso? Creo que ya lo hicimos en las clases pasadas. Si tenemos una lista, ¿cómo sumamos todos los valores y cómo vemos el largo? ¿Y cómo dividimos? Esos son los únicos 3 pasos que necesitamos. Sumilen, muy bien Andrea. ¿Cómo sería el promedio si tenemos, llamémoslo X, ya que estamos. X mayúscula. No, perdón, X minúscula, no es una matriz. Muy bien, Sumilen, muy bien Iván, muy bien Andrea. ¿Cómo hacemos si nuestra lista es X? Bien, perfecto los paréntesis, falta pasarle el argumento. Bien, está muy bien. Matías también, muy bien. ¿Cómo hacemos si nuestra lista se llama X? ¿Cómo calcularíamos el promedio?
Falta incluir la X en eso que pasaron nomás. Ya casi, ya casi. Resultados mientras... Perfecto, muy bien, Pedro. Me encanta que dijeron como 6 personas distintas y cada uno le agregó algo al anterior. Perfecto, tremendo ese trabajo en equipo. Tenemos nuestra lista que se llama resultados. Vamos a nombrarla X. Voy a poner X igual resultados. Ahora se llama X. Ponemos sum X sobre len X. ¡Tarán! Hicimos el promedio. ¿Sí? 3.49, casi 3.5. ¿Y por qué no exactamente? Bueno, si tiráramos infinitos dados, nos va a dar exactamente 3.5. ¿Sí? Y esta es una intuición importante que vamos a estar trabajando un poquito hoy. Bueno, espero que la fórmula no les haya resultado un chino. ¿Qué opinan? ¿Preguntas sobre esto? Tenemos sería un vector, o sea, un vector es una lista, básicamente. Tenemos X, que es una lista de elementos que se puede indexar con el subíndice Y. Entonces decimos, sumamos. Bueno, vamos a hacerlo un poco más explícito para seguir la fórmula. Podemos hacer for I in range len X, o sea, vamos a ir desde 0 hasta el largo de X, vamos a poner valor es igual a X índice Y. ¿Sí? Entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos recién, pero como para explicitar un poco más la fórmula, esto nos dice, vamos a hacer 1 sobre n, ¿sí? Que sería 1 sobre el largo de X, por el total. Entonces, ponemos desde 0 hasta n, que es el largo de X, hacemos, el valor va a ser X subíndice Y, podemos poner total más igual valor, y al final ponemos total por 1 sobre el largo de X. Acá hay que poner eso. Y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que hicimos recién, solo que ahora estamos indexando los X, ¿sí? Como para seguir con esta partecita de la fórmula. Andrea, perdón, ahí hay más confusión con esta aclaración. Lo que hicimos ahora es calcular el promedio de la misma lista, pero en lugar de simplemente hacer la suma de X, dijimos, como habíamos hecho, total igual a 0, y después, para cada elemento en X, sumar elemento al total. ¿Sí? Que sigue un poco la lógica de esta sumatoria. ¿Sí? Bien, fue otra manera de hacer lo mismo, pero si estamos con la primera, bien. Sobre esta notación, ¿alguna pregunta más? X es nuestra lista de elementos y nos dice que el promedio es x1 hasta xn sumados sobre n. ¿Sí? Bien. Ejercicio, tirar el lado 10 veces y calcular el promedio. Creo que eso ya lo hicimos, vamos a hacerlo todos juntos rapidito de nuevo. Vamos a poner resultados igual una lista vacía. For I in range 10, resultados.append, tirar dado. ¿Sí? Notemos que nos estamos salteando el guardarlo en una variable, pero es lo mismo. Esto tira al lado y nos da el número, lo agregamos a resultados y hacemos sum resultados sobre len resultados. Bien, y ahí llegamos a lo mismo. 3.6. Bien. Bueno, la media es uno de los estadísticos llamados medidas de tendencia central. ¿Qué significa eso? Que nos dicen nuestros datos por dónde se agrupan. ¿Sí? Entonces, la media es, digamos, el centro de nuestra distribución. Y tenemos otras medidas de tendencia central. Una es la mediana. ¿Sí? La mediana es el valor que está en el centro de las observaciones que uno tiene. ¿Sí? Que notemos que no es lo mismo que el promedio. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una lista que es 1, 1, 1, 1, 5, 10.000, 10.001, X.
Ahora, ¿dónde piensan que va a caer el promedio y dónde va a caer la mediana? La mediana es el valor que queda en el centro, ¿sí? Entonces, tenemos 3 de este lado. Perdón, vamos a agregar uno más. 3. Vamos a agregar un 3. Entonces, nos quedan 3 valores de este lado, 3 valores de este otro lado. Entonces, en esta lista, la mediana es 3, ¿sí? Porque es el valor que queda en la posición central de los datos ordenados. En cambio, el promedio va a ser altísimo, ¿sí? Porque si promediamos, podemos calcularlo. Habíamos definido promedio, creo que no vamos a usar nada. El promedio nos da 2.885. Y la mediana nos da 3. 3. ¿Sí? Entonces ambas reflejan, digamos, el centro de los datos, pero de maneras distintas, ¿sí? El promedio suma y divide, y la mediana ordena y te dice el valor que está en el centro. ¿Se les ocurre alguna razón para usar la mediana y no la media? ¿Cuándo puede convenir usar la mediana? Es una pregunta interesante, ¿no? A ver, Carlos, podés ayudar. Perdón, ahí estoy. Les voy a dar una pista. Tiene un poco que ver con los tipos de datos que tengan y especialmente la distribución. No sé si se acuerdan lo que es la distribución de un conjunto de datos, qué tipos de distribución puede haber. No sé si han escuchado algo de eso. Vimos los tipos de datos, distribución un poquito. Ahora, quizás está bueno poner un ejemplo. Supongamos que estamos tomando algo con edades, ¿no? ¿Fer? A ver. Y pongámosle, no sé, se me ocurre a mí como neurólogo, no sé, las edades, los 2 picos de edades más frecuentes donde aparece la epilepsia, que es en los niños y en los ancianos, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de una distribución. No sé si querés que lo expliquemos más, Mati, o No, está bien. Para ver, era la pregunta más bien puntual. Imaginemos que tenemos nuestra lista de edades y deberían ser todos niños. Y tenemos una lista que dice, no sé, edades entre 8 y no sé, 15 años. Y de repente alguien tipeó mal. Tipeó mal y en vez de decir 15 dice 150. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese caso? 150. Si nosotros queremos tener un estadístico que nos dé información de nuestros datos. Alguien viene y pregunta, bueno, ¿cuál fue el promedio? O más o menos por dónde estuvo. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso con cuál usarían? Si se encuentran con este caso y tienen que decir un valor que resuma los datos que tienen, ¿qué usarían? ¿La media o la mediana para hacerlo? A ver si alguien... Bueno, no voy a ir a hacer una poll. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Si uno tiene una lista de datos como esta, ¿no? Que asumamos que son edades, y se supone que es un grupo de niños, ¿no? Tendría que estar entre 10 y unos 15 años. Y alguien tipeó mal, entonces uno de nuestros datos dice, en vez de 15, dice 150. Y nosotros queremos resumir la información de nuestros datos, decirle a alguien, bueno, más o menos nos dio en general tal edad, y tienen que usar o la media o la mediana. ¿Cuál dirían? ¿Y por qué? Claro, supónganse que están haciendo un estudio, un trabajo de investigación y tienen que decir, bueno, de todas las personas que estudiamos, ¿qué edad tiene el conjunto estudiado, más o menos? ¿Cuál es casi les tiro una pista encima errada? ¿Cuáles son las edades? ¿Cómo describirían la edad? Claro. La pista ahí sería, para que lo piensen, es que la mayoría tiene la misma edad, digamos.
¿no? Sin entrar en distribuciones, eso es lo que por ahí habría que encararlo, digamos. Bueno, muy bien. Y ahora, sí, efectivamente la respuesta es mediana. ¿Y por qué? ¿Por qué es la pregunta? Igual podría haber esperado a que Venimos a terminara la responderla porque lo sé de la secundaria, todavía no lo vemos en estadística, así que pasa palabra. Ajá. Bueno, está muy bien eso. Está muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa con la media cuando aparece un valor extremo o un outlier también llamado en inglés? La media se mueve mucho, ¿no? Básicamente, estos 150 va a cambiar mucho la media. En cambio, la mediana no. Como mucho la mediana cambia uno al otro, pasa de 14 a 15 o de 12 a 13. ¿Sí? Entonces, el promedio puede que acá nos dé 80, pero no es representativo de los datos, pero la mediana, si nos diera 17, está más cerca. ¿Qué? Que lo calculé. Y para que se hace, tal vez se hace más gráfico para los chicos, digamos. Median X. Entonces, nos da que el promedio es 36, ¿sí? Y la mediana es 14. Entonces, nuestro valor de 150 nos movió un montón. Si nosotros sacamos 150, veamos cómo varía. La media, ahora van a quedar más cerca, ¿sí? La media es 14 y la mediana es 14. 14.2 y 14. Entonces, un valor extremo mueve mucho el promedio y mueve poco la mediana. Y aplicándolo un poquito Bien. más, parece una pavada cuando uno estudia estadística, tal vez reniega, pero cuando uno lee un trabajo científico y vos ves cómo están descritos cuando uno quiere describir la edad del grupo que está estudiado, y si sabes esto, podés tener idea si lo están describiendo bien o no, de acuerdo a la población que están estudiando. ¿Se entiende? Muchos trabajos científicos se describen por ahí con el promedio y no está tan bueno eso porque, como están viendo, los valores atípicos mueven mucho el promedio. Hay enfermedades que se manifiestan en dos picos de la vida, como les decía, la epilepsia, por ejemplo. Ningún trabajo de epilepsia debería describirse la edad con el promedio, por ejemplo, porque, como les dije, van a variar mucho las edades, van a haber niños y ancianos, entonces no va a ser representativo. Por ponerles un ejemplo. Bien, hay un estadístico de tendencia de central, medida de tendencia central, que es la moda. La moda o modo es el valor con más frecuencia, es el que apareció más veces, ¿sí? Y se usa en casos discretos en general. Y bueno, y acá podemos visualizar lo que sería una distribución con todas sus letras. Entonces, en nuestro eje X tendríamos los valores que algo puede tomar. Supongamos que es un puntaje en un test de personalidad, por decir algo, ¿sí? Que puede ir de 0 a 7, por alguna razón. Y tenemos en el eje Y la frecuencia, ¿sí? Esta es la distribución de probabilidad de nuestra variable aleatoria. Y en este caso es un poco asimétrica, ¿sí? La distribución. Vemos que está un poco inclinada hacia la izquierda. ¿Sí? Esto se llama asimetría positiva. Pero no importa, el punto es que es asimétrica. Y vemos que la moda, ¿sí? Es acá el valor que más veces apareció, la mediana, que queda un poco más a la derecha, y la media o promedio es lo que más se corrió a la derecha, siendo más afectado por estos valores extremos. ¿Sí? Entonces, estos tres son medidas de tendencia central que te muestran más o menos dónde se acumula más la distribución de probabilidad. Bien, ahora está muy bien lo de campana de Gauss. Vamos a no entrar en demasiado detalle, en especial porque están en estadística, pero sí, la campana de Gauss, también llamada distribución normal, es la distribución de probabilidad lejos más importante de todas. Y sí, exacto, esto sería como una campana de Gauss, pero es un poco asimétrica. ¿Sí? La distribución normal es simétrica. Bien, ahora vamos a ver un punto, ¿sí? Que es para explicitar un poco lo que habíamos hablado antes de los dados. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho
Se están adelantando a la clase. Mirá. No, Matías, vos viste más abajo de la clase, ¿no? Ya llegaremos a eso. Ley de los grandes números. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, si nosotros tiramos 10.000 veces el dado, la distribución va a converger a la distribución uniforme que sabemos que tiene, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a encontrarnos que el promedio, ya lo estuvimos haciendo, sucede algo parecido, ¿sí? Que si uno tira un dado una vez, ¿sí? Es probable, o puede pasar, que salga un número, bueno, todos los números tienen la misma probabilidad. Ahora, si uno va promediando las tiradas que uno va haciendo, como hicimos acá, cuando uno va sacando más y más ensayos, ¿sí? El número tiende con probabilidad 1, ¿sí? O sea, casi seguramente va a ser el promedio de la distribución, que es 3.5. Eso significa, si uno tira el dado infinitas veces, el promedio va a ser 3.5. Y cuanto más veces uno tire, más probable es que esté cerca del promedio de la distribución. Bueno, eso se llama ley de los grandes números, ¿sí? Que lo que dice es que si nosotros tenemos una sucesión infinita de variables aleatorias independientes, ojo, es decir, tiramos el dado infinitas veces, x1, x2, x3, que tienen un cierto promedio y una cierta varianza, ya vamos a definir la varianza, entonces el promedio resultante de sumar y dividir por la cantidad de veces converge en probabilidad a la media. Esto no es otra cosa que lo que acabamos de decir, que es que si uno tira el dado infinitas veces, el promedio va a converger casi seguramente al promedio del dado, ¿sí? Se va a acercar más y más a 3.5. Y esto que vemos acá, qué raro, ¿no? No sé si... ¿Cuántos vieron límites? ¿Alguien vio límite en algún momento de sus vidas? Bueno, sí, comente que sí en el chat. Pero lo que nos dice esto es que, a ver, la P es de probabilidad, ¿sí? X es nuestro promedio observado, ¿sí? Es decir, nosotros tiramos el dado n veces y calculamos el promedio, ¿sí? Eso es la X con esta barra arriba, el promedio que nosotros observamos. Y también tenemos el promedio real del dado, digamos, el parámetro que estamos estimando, que sabemos que es 3.5. Lo que nos dice esto es que cuando n tiende a infinito, es decir, que si nosotros tiramos infinitas veces el dado, la probabilidad de que nuestro promedio observado y el promedio real sea menor a un número muy chiquito es igual a 1. Es decir, que la probabilidad de que sean iguales el promedio real, digamos, el parámetro que estamos estimando, 3.5, y el promedio que observamos, van a ser el mismo, ¿sí? O sea, la intuición es que si tiramos el dado 10.000 millones de veces, el promedio va a converger casi seguramente a 3.5. Y eso lo podemos ver acá con un poco de Python. Entonces, no se preocupen por la parte de graficar, ¿sí? Veamos esta parte, vamos a decir, resultados es una lista vacía, y ahora vamos a tirar el dado muchas veces. Entonces, la primera vez vamos a tirar el dado, que en realidad, bueno, acá no usamos nuestra función tirar dado, pero lo que estamos haciendo es, lanzamientos va a ser un número, ¿sí? Entonces, la primera vez vamos a tirar el dado una sola vez. ¿Y cuál va a ser el promedio de tirar el dado una sola vez? Puede ser cualquier cosa, puede ser 1, puede ser 6, ¿sí? Ahora, si nosotros tiramos el dado muchas veces y vamos haciendo el promedio, como vamos a hacer esto la última vez en este bucle, vamos a tirar el dado 10.000 veces y vamos a hacer el promedio, lo que nos vamos a encontrar es esto. Entonces, lo que se ve en este gráfico es que cuando nosotros vamos acumulando el promedio en más lanzamientos, ¿sí? Cuando nosotros tiramos el dado 10.000 veces, cada vez se aproxima más al promedio del dado, que es 3.5. ¿Sí? No se preocupen mucho con el código de esta celda. Acá grafica, le pone un título, pone una línea horizontal,
pone un título en el eje X, un título en el eje Y y lo muestra, ¿sí? Pero el punto es esto de que cuanto más lanzamientos uno haga del dado y promedie, más probable es que el promedio esté cerca del promedio de la distribución real, el parámetro que estimamos. Ahora, como bien preguntaba Matías, ¿qué pasa si tomamos de a 2 dados? Bueno, nuestro espacio muestral, si tomamos de a 2 dados, es el siguiente. Puede pasarnos que salga 1-1, que salga 1-2, que salga 1-3, ¿sí? Y así hasta 6-6. Ahora, notemos los promedios, ¿no? Ahora, que salga un valor muy bajo, si nosotros estamos tirando de a 2 dados, es más difícil, ¿no? Que si tiramos 1, ¿no? Entonces, notemos que lo que pasa si nosotros sacamos el promedio de tirar de a 2 dados, lo que va a pasar es que va a terminar teniendo esta forma, ¿sí? Esto es los valores que vimos recién, la suma de los pares de valores que vimos recién. Entonces, si nosotros vemos acá, bueno, ¿cuántas maneras hay de que el dado, que haya un valor de 2, tirando 2 dados? Solo una manera, ¿no? En cambio, en los valores del medio de la distribución hay más maneras, es más probable, ¿sí? Entonces, si uno tira de a 2 dados, básicamente, lo más probable es que le salga 7, que es el promedio de los 2 dados, ¿sí? Que uno salga 3 y el otro 4, o 4 y 3, o puede salir 6 y 1, ¿sí? Entonces, esto responde a otro teorema muy importante, que se llama teorema del límite central. Que lo que dice es, si nosotros estamos sumando variables aleatorias independientes que tienen cierta media y cierta varianza, entonces la distribución de esa suma se aproxima a una distribución normal sin importar la distribución original. Bueno, paciencia, yo sé que esto que acabo de decir puede que haya sido un montón, pero vamos un poco más atrás. Nuestro dado tiene una distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Cada dado responde a esto. Uno tira un dado y tiene la misma probabilidad cada uno de estos números de salir, ¿sí? Ahora, si nosotros tiramos 2 dados y vamos promediando los resultados, ¿qué pasa? Nos encontramos con esto, ¿sí? Estas son las posibles salidas de los 2 dados. Nosotros graficamos la suma de los totales. ¿Y qué pasa? Lo que nos resulta es esto, ¿sí? Que ya no es uniforme, sino que se parece más y más a una campana, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo mismo con 3 dados? Que a ver, si todo sale bien, debería ser cambiar 2 por 3. Tenemos muchas más combinaciones, ¿sí? Y si nosotros graficamos, que a ver si no hay que cambiar nada más, yo creo que sí, total 3 dados, va a pasar que ahora se nos fue de gráfico porque había que acomodar otras cosas en este gráfico. Pero si me creen, esto es cada vez más una campana de Gauss. A ver, vamos a mover el límite, que ahora ya no sería 13. Vamos a probar con... a ver, ahí. Y esto, ahí, pone. Entonces, ¿qué pasó? Además de que ahora el gráfico no quedó centrado. Ahora es cada vez más una curva, ¿sí? Y si hacemos con eso con 4 dados y promediamos, cada vez más se va a tender a ser una distribución normal, ¿sí? Entonces, vamos a volver esto para atrás. Este teorema es muy importante porque nos dice que no importa la forma de la distribución de la cual partamos, si nosotros estamos sumando muchas variables independientes que tengan media y varianzas finitas, ¿sí? Que suele ser la gran mayoría de los casos empíricos, la distribución resultante de la suma va a tender a ser una distribución normal. Bien, ¿y por qué esto importa? ¿No sintieron todos que les acaba de cambiar la vida? Obvio que sí. No, bueno, ¿por qué esto importa? Porque esto implica que aunque uno desconozca la forma de la distribución de la cual provienen los datos, como por ejemplo en el dado, ¿sí? Que tiene una distribución uniforme,
pero uno podría tener eventos que cumplen con cualquier otra distribución, lo que implica que trabajando con la distribución normal uno va a poder aplicar cuestiones de, por ejemplo, inferencia estadística, puntaje Z u operaciones, va a poder analizar mucho más fácilmente, o quizás hace posible incluso que se analice, dado que esto tiene la forma de una distribución más conocida. Bien, eso quizás fue un poco rebuscado, vamos a ir un poco más a un nivel de cuentito. Nótese que esto es muy ubicuo en la naturaleza, porque significa que si uno tiene distintos eventos aleatorios, no importa bien de dónde salgan, sumándolos siempre aparece esta distribución, ¿sí? Entonces por eso esta distribución aparece en un montón de problemas distintos, ya sea en cómo disparan las neuronas, en cómo crecen las plantas, cómo se reproducen los animales. La gran mayoría de los fenómenos naturales, como son combinaciones de factores aleatorios, resultan en eventos que siguen una distribución normal. Bien, son las 8, estamos justo a mitad de la clase, así que les propongo que hagamos un recreito de 7 minutos. ¿Les parece? Así que 8 y 7, continuamos. Gracias, profe. Bueno, son y 7. Ha concluido nuestro rápido recreo. Bien. Bueno, para adelantarles un poco el objetivo de todo esto, quiero que vean este valor que tenemos acá, estos números feos que estamos viendo acá. A ver, espero que estén de vuelta. Esto que tenemos acá es la correlación entre uno de los grandes factores de la personalidad, que es extroversión, ¿sí? O sea, uno toma un cuestionario estandarizado, calcula de una manera tradicional el puntaje de extroversión para este modelo de personalidad, y acá tenemos la correlación entre el factor de extroversión y el tamaño de la cantidad de amigos que uno tiene en Facebook, ¿sí? Que me parece que está genial. Tenemos también las cosas que uno escribe, ¿sí? Entonces podemos analizar la relación entre los posts que una persona hace y su perfil de personalidad según el modelo de los 5 grandes o algún otro. Y acá tenemos el de extroversión y cantidad de amigos en Facebook. Para llegar a entender esto tenemos dos cosas, una que es la correlación y una que es el e-valor, ¿sí? Así que bueno, hacia eso vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Lo que vimos hasta acá? Bien, continuamos. Tal vez no sé si es motivo de la clase, Mati, pero creo que tratando siempre de llevarlo a justamente a la relación con la psicología y con la ciencia en general, tal vez está bueno preguntarle a los chicos si saben la diferencia entre correlación o asociación y causalidad, tal vez. Pero no sé todavía no si vimos correlación. Pará. Antes de ver sí, pero para saber la importancia que tiene y la importancia que no tiene. No sé. Sí, pero definamos correlación primero. Y después sí es una buena pregunta. Dale. Bueno, estuvimos trabajando un poco con algunos conceptos que vamos a precisar. La probabilidad se basa en ciertos axiomas, ¿sí? Que es la probabilidad de un evento, por ejemplo, es un número que se asigna a ese evento, que es como hablamos la frecuencia de que aparezca. En este caso estábamos hablando de tiradas de monedas, de 2 monedas. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que salga cara a cara, si estamos hablando de 2 tiradas de moneda, es de 1/4, ¿sí? Porque las posibilidades son cara a cara, cara seca, seca a cara, seca seca, ¿sí? Entonces, en ese caso, la probabilidad, como hablamos antes, sería 1 sobre 4 posibilidades. Y hay otras propiedades que las probabilidades cumplen. Una es, la probabilidad de un evento dado es siempre mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿sí?
No, perdón, mayor o igual no, mayor a 0 y menor o igual a 1. Bueno, no me acuerdo en LaTeX cómo era sin el igual, pero bien, ahí está la corrección. ¿Sí? Entonces siempre tiene una probabilidad, cuando antes dijeron 50%, ¿sí? Técnicamente se suele hablar de proporciones. Entonces en vez de 100% sería 1, ¿sí? La probabilidad de un evento dado siempre es menor a 1 y mayor a 0, para que exista como evento. La probabilidad de todo el espacio de salidas posibles, que acá denominamos con esta letra omega, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, dentro de un experimento posible, la probabilidad de todas las cosas que se pueden dar es 100% o 1. ¿Sí? Y una definición más, que acá en realidad está bueno el diagrama de Venn, para mostrar, ahí lo buscamos, que es la probabilidad de la unión entre dos eventos, A y B. Y eso va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y vamos a hacer un dibujito para explicar eso. No va a ser lo más elegante que hayan visto jamás, pero va a funcionar. Si tenemos una probabilidad de un evento A y otro B, que por ejemplo, si son, estamos hablando de un dado, ¿sí? Veamos este ejemplo que tenemos acá. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par y llamemos eso a evento A? O un número que sea múltiplo de 3 y llamemos eso evento B. Ahora, nuestro espacio de salidas posibles es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es todo lo que puede pasar. Ahora, la probabilidad de que la probabilidad de A, del evento A, ¿cuál es? ¿Cómo lo pensamos? Bueno, tenemos que contar las posibilidades que están dentro del evento sobre el total de posibilidades que tenemos, que son estas 6. ¿Y cuántas son pares? 2, 4, 6, son 3. Son 3 posibles salidas de 6 totales. Entonces, la probabilidad de A, que es que sea par, es 0.5, o 3 sobre 6. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de B, que es que sea múltiplo de 3, es 3 y 6, ¿no? Entonces, la probabilidad va a ser de 2 sobre 6, o 1/3. Ahora, notemos lo siguiente. El caso 6 está tanto dentro de par como dentro de múltiplo de 3. Entonces, hay una parte del evento, hay un evento que está en la intersección entre A y B, que es que la salida sea 6, ¿sí? Y eso tiene probabilidad 1/6. Entonces, para calcular cuál es la probabilidad de una cosa o la otra, tenemos que hacer la probabilidad de A, o sea, esta parte, más la probabilidad de B, pero no queremos contar la intersección 2 veces, entonces por eso le restamos la intersección una vez. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sacando esto, se borra. Entonces, para calcular la probabilidad de la unión, va a ser la probabilidad de A, que era de 3 sobre 6, más la probabilidad de B, que era 2 sobre 6, menos 1/6 para no contar el 6 2 veces. Y eso nos da 2/3, o 4 sobre 6. ¿Sí? Que son básicamente los 4 números que cumplen que sea uno o el otro. ¿Sí? Bien. Esa es la unión de probabilidades. ¿Se entendió? Entonces es un poquito formal, ¿sí? Para los que están acostumbrados, pero espero que se haya podido seguir la lógica, tampoco es tan complicado. Fer, ¿qué opinas? ¿Se entendió? Me parece que está muy bien, pero no sé si los chicos entendieron. Ahí dicen que sí. Genial. Genial. Bárbaro. Bueno, esos son los axiomas de la probabilidad. Ahora, yendo un poco hacia la estadística. Si alguien no entendió, igual algunas cositas. dígalo. Perdón, Mati, te interrumpí. A uno siempre por ahí No, estando
veces le da cosa decir que no entendió, pero díganlo si no tienen por qué saberlo. Sí, sí. No sé si tienen por qué saberlo igual. Jamás Pero tengan pudor en estamos preguntar. para si algo no hablar y se entendió. aprender y discutir. Sí, así que ya saben, si no se entendió algo, vayan con el profe de estadística y le dicen a él. No, chistes. Obviamente pueden preguntar todo lo que quieran. Bien, algunas definiciones de estadística que también, igual, dado que sí tienen estadística, vamos a ir más o menos por arriba. Vamos a definir algunos términos. Población, ¿sí? La población es el conjunto posible de observaciones de las cuales se saca una muestra. Por ejemplo, si estamos hablando de personas, de alturas de personas, nosotros quizás tenemos una muestra de 10 personas, de todas las personas que existen, que pueden ser nuestra población. Ahora, la población no necesariamente tiene que ser todas las personas del mundo, ¿sí? Quizás uno está trabajando con la población de Buenos Aires, por ejemplo, y toma una muestra esperando que sea representativa de la población de Buenos Aires. Bueno, creo que muestra ya lo definimos. Inferencia estadística, ¿sí? Inferencia es sacar conclusiones, ¿sí? La idea es generalizar a partir de una muestra o de observaciones que uno tiene, sacar conclusiones más generales. Un parámetro es una característica real y objetiva desconocida que uno estima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensando en tiempo de reacción, como hicimos la prueba en las clases anteriores, imaginen que uno tiene un parámetro que es el tiempo de reacción real de uno. Cada vez que uno hace el experimento de tiempo de reacción, está buscando estimar lo que sería el parámetro real de la población que uno está estudiando. Estadístico es un valor que se calcula a partir de la muestra y que se usa en el contexto de la inferencia estadística para estimar un parámetro. Bien, uno en general cuando está estudiando una muestra tiene una hipótesis de la cual parte, ¿sí? Que va a llamar una hipótesis nula, y dados ciertos datos observados, se va a fijar cuál es la probabilidad de haber encontrado lo que encontró si la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Acá volvamos un poco más atrás. Nosotros definimos la probabilidad como la frecuencia de aparición de un evento, ¿sí? Ahora veamos que en estas distribuciones es mucho más probable sacar valores entre, por ejemplo, 5 y 9. ¿Sí? La gran mayoría de los casos cae acá. Ahora, si nosotros tenemos 3 dados, o bueno, mismo tenemos 2 dados, y tiramos muchas veces y siempre nos da 2, 2, 2, 2, 2, eso es muy poco probable. ¿Y cómo calculamos la probabilidad? La probabilidad va a ser la frecuencia de eventos en el rango que nosotros estemos diciendo. Entonces la probabilidad de que salga 2, por ejemplo acá, es solo de 1 ¿cuántos son? ¿36 estos? Sí. Entonces es de 1 en 36. ¿Sí? Entonces, si nosotros tiramos 2 dados muchas veces y siempre nos da 2, esa es una observación muy poco probable. Entonces ahí es que uno dice, ¿puedo creer yo que mi dado es un dado normal si lo tiré 1000 millones de veces y siempre me dio 2? Y ahí es donde uno usa la probabilidad para poner a prueba hipótesis estadísticas. Uno va a hacer un test estadístico para evaluar la verdad de la hipótesis nula, y lo que va a hacer es calcular la probabilidad de lo que encontró si la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Esa probabilidad va a ser lo que se llama el valor P. ¿Sí? El valor P es la probabilidad de encontrar las observaciones que encontré dada la hipótesis nula, o sea, creyendo que la hipótesis nula es cierta. Y para finalmente decidir si uno descarta o no la hipótesis nula, es decir, si concluye, efectivamente mi dado está truchado, uno va a definir a priori, de antemano, un nivel de significancia, es decir, una probabilidad debajo de la cual uno va a tomar la decisión.
Es decir, la hipótesis alternativa, en nuestro caso, sería que el dado está truchado, ¿sí? Para que salga siempre 1. Entonces digo, bueno, voy a tirar el dado 100 veces. En ese caso, la probabilidad de que salga 100 veces 1 sería menor a 0.01, sería mucho menor, ¿no? Entonces, uno hace la prueba y uno calcula al final cuál es la probabilidad efectivamente de lo que encontró. Y si eso es muy chiquito, dice, no, esto era muy poco probable si el dado no estaba truchado, así que debe estar truchado. Y eso lo hace, uno toma la decisión en base a el valor de probabilidad de esa observación, que es el p-valor. Bien, bueno, eso como pequeño repaso. Bien, de una distribución nosotros podemos saber varias cosas. Una es, por ejemplo, el rango de valores que puede tomar. Entonces, por ejemplo, en el caso de tiempo de reacción, el rango va a ser el máximo valor que encontramos menos el mínimo que encontramos. Es decir, si nosotros tuvimos tiempos de reacción para una persona que fueron entre 10 segundos y 1 segundo, ¿cuál va a ser el rango de esa lista de observaciones? Supongamos que le tomamos la prueba a alguien y el mínimo fue 1, hay otros valores, un poco raras estas observaciones, y el máximo fue 10. ¿Cuál es el rango de esta distribución? Si el rango es el máximo menos el mínimo. Perfecto, muy bien, Candelaria, exactamente. Va a ser 9, es decir, nuestros datos tienen un rango de 9, que va entre 1, que es el mínimo, hasta 10, que es el máximo. Bueno, ¿y cómo haríamos una función que nos devuelva esto? Súper facilito, vamos a ver que devuelva max de lista menos min lista. Así de sencillo. Rango, tiempos de reacción, nos va a dar ahí 9. Bien, muy bien. Perfecto. Eso es una medida de dispersión porque, recuerden, nosotros habíamos visto en dónde se agrupaban nuestros valores, alrededor de qué valores. Y esto, en cambio, nos dice la variabilidad, ¿sí? Cuánto varían y la dispersión de nuestra distribución. Y ahí tenemos un estadístico muy conocido que es la varianza. ¿Sí? ¿Qué va a ser la varianza? Y acá tenemos una fórmula, muchas fórmulas feas para asustarnos. Bien, la varianza va a ser cuánto varían nuestros datos en promedio. Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Bueno, se va a usar esta letra que es sigma, se va a poner sigma al cuadrado, eso es una convención. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Va a ser cada valor observado menos el promedio, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, queremos ver cuánto varía. Entonces, pensando en el caso del dado, nosotros sabemos que el promedio del dado es 3.5 ahora. Entonces, la varianza del dado va a ser cada observación que tenemos, cada una que sale del 1 al 6, menos el promedio, ¿sí? Y eso nos dice, vamos a promediar, y eso nos dice en promedio cuánto varía nuestra distribución. Ahora, ¿por qué elevamos al cuadrado? Elevamos al cuadrado para que no se cancelen los negativos y los positivos. ¿Sí? Básicamente para eso. Pero el punto central de la varianza es que es el promedio de cuánto varían las observaciones con respecto a la media. En el caso del dado, vamos a hacer cada uno de los números, porque sabemos que las observaciones que tomamos son del 1 al 6. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un sexto por cada valor del dado menos el promedio al cuadrado. Y eso nos va a dar 2.92 aproximadamente.
Bien, sigamos. Mati, ¿puedo hacer una aclaración Desvi- como ex alumno de estos temas? No se asusten con las fórmulas, chicos, o sea, es para que lo entiendan. Está buenísimo para entenderlo, pero después no se lo van a tener que saber de memoria nada más. Yo porque me pasaba cuando las veía, decía, bueno, no voy a poder hacer nada de esto, y no es así. Es para entenderlo, ¿sí? Después lo hace todo Python, ¿o no, Mati? Obvio, tenemos np.var y nos hace la varianza. Claro. Sin embargo, sí está bueno entenderlo, ¿sí? La fórmula, como la del promedio, no es complicada, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en resultados nuestras observaciones, y podemos decir for x en resultados, nosotros sabemos que el promedio de nuestro dado, promedio es igual a 3.5. Y vamos a decir, siguiendo con esta fórmula, por x en resultados, vamos a hacer promedio, x, que va a ser cada uno de nuestros resultados, menos el promedio. Y esto nos va a dar la diferencia de cada valor con el promedio. Es decir, si nos salió un 6, vamos a hacer 6 menos 3.5, nos va a dar 2.5. Ahora, si nos sale 1, ahí nos daría menos 2.5. Pero si nosotros tenemos que nos tocó 1, 6, 1, 6, por ejemplo, si nosotros calculáramos simplemente eso, o sea, 1 menos 3.5, que nos da menos 2.5, después 6 menos 3.5, que nos da 2.5, y después sumamos todo, nos da 0, ¿sí? Nos da siempre 0. Entonces no nos dice nada de cuánto varió. Por eso es que necesitamos evitar que se cancelen los positivos y los negativos, y por eso, simplemente por eso, se eleva al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado. ¿Ya habías guardado en resultados, Mati, que no me acuerdo los valores? Resultados son las tiradas del dado, ¿sí? Tenemos creo que 1000 tiradas del dado. Entonces, para calcular la varianza, nosotros hacemos cada observación que tenemos, que es nuestro x subíndice y, menos el promedio, elevamos al cuadrado, ¿sí? Elevar al cuadrado lo que hace es que los positivos los negativos se hagan positivos, ¿sí? Menos 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Entonces el cuadrado va a hacer que todos sean positivos y va a evitar que se cancelen los negativos y los positivos, como pasaría acá, que nos daría menos 2.5, 2.5, menos 2.5, y así la varianza nos daría 0. Y no reflejaría para nada si varió. Nos daría 0 y nos daría 0 otro que sea 3.5, 3.5 y 3.5. ¿Sí? La gracia de la varianza es reflejar cuánto variaron los datos. Entonces vamos a hacer que el valor sea cada observación menos el promedio al cuadrado, y podemos sumar eso a un total. Total más igual de. Y por último, dividimos total sobre len resultados. ¿Sí? ¿Por qué el menos 1? El menos 1 vamos a ignorarlo un poquito, pero es para, para insesgar el estimador. Y nos da 2.90, casi lo que teóricamente debería darnos, que es 2.92. Sí, entonces esto es el promedio de cuánto variaron, básicamente. ¿Se entendió? ¿Qué tal la fórmula? ¿Sí? Esto recuerden que suma, ¿sí? La suma de cada valor menos el promedio al cuadrado, dividido la cantidad de valores, básicamente, ignorando este menos. Bien, espero que se haya entendido. No vamos a quedarnos demasiado porque para eso está estadística. Ahora, lo que va a pasar con la varianza es que, como se eleva al cuadrado, van a dejar de estar en las unidades originales. Si estamos trabajando con edades, por ejemplo, y nos da que y calculamos la varianza, si tenemos, por ejemplo, nuestro promedio era 10 y tenemos 8, 12, 8, ¿sí? Nos puede dar una varianza que sea 24, ¿sí? Por elevar al cuadrado. Ahora, si nosotros queremos expresarlo en las mismas unidades, hacemos una raíz cuadrada que va a cancelar el cuadrado
y nos los va a dejar en las mismas unidades que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que usualmente se reporta en trabajos científicos, ¿sí? El desvío estándar, que dice, el resultado que tuvimos fue tal promedio con tal desvío estándar, ¿sí? Que es, en promedio, cuánto variaron los datos en relación al promedio, ¿sí? ¿Por qué te El parece desvío importante estándar, sí. el desvío estándar en psicología, Mati? Bueno, se usa un montón. En todos los trabajos de investigación jamás usan el desvío estándar. Particularmente, bueno, en cualquier área para leer los trabajos de investigación, psicoterapia y demás. Y, por ejemplo, en neuropsicología se usa el desvío estándar para decir qué paciente tiene una condición o no. Si no sé si ya se han cruzado con eso, pero uno usa lo que se llama puntaje Z, que es una observación en cuántos desvíos estándar se movió. Es decir, si nosotros tenemos que el tiempo de reacción normal, que el promedio de tiempo de reacción es de 10 segundos, y que el desvío estándar de nuestras observaciones es de 2 segundos, si tenemos una observación que tardó 25 segundos, eso es muy improbable, porque está muchos desvíos estándar arriba del promedio, ¿sí? Entonces, en neuropsicología se usa los desvíos estándar para saber si un puntaje cayó dentro de la normalidad o no. Bien. Gracias, profe. No, por favor, quedó repetido el título. Bien, y ahora llegamos a una cosa a la que queríamos llegar, que es la covarianza. Nosotros y espero que no sea demasiado complejo, en la varianza estamos viendo cómo varía una variable con respecto a sí misma, al promedio, ¿sí? Es el promedio de variación de cada valor con respecto al promedio. Ahora, en la covarianza, nosotros vamos a ver cómo varían dos variables juntas, ¿sí? Y nos dice, lo que vamos a hacer es, si tenemos pares de observaciones, pensemos en dos que estén muy correlacionadas, por ejemplo, altura y peso, o a ver alguna otra, horas de sueño y cansancio, ¿sí? Entonces, imaginen que tenemos nuestras observaciones, que una sea horas de sueño y la otra es nivel de cansancio, supongan que lo medimos de alguna manera. Lo que vamos a hacer acá es, dadas observaciones, pares de observaciones, vamos a ver para un par la observación menos el promedio de una de las variables por la otra observación menos el promedio de la otra variable. Es decir, lo que nos va a decir este estadístico es cuando dos variables suben juntas o bajan juntas, ¿sí? La covarianza nos va a dar más alto si cuando X sube, Y sube también, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una covarianza porque es bivariada, usa dos variables, ¿sí? Y nos va a decir qué tan juntas varían o no, o si van en sentidos opuestos. Por ejemplo, ahí ya lo dije, pero quiero pasar a correlación, que es un poco más fácil. La correlación va a ser igual que la covarianza, solo que normalizado por el desvío estándar, que está bien, no se preocupen mucho por el detalle matemático, sino que está normalizado, y lo que va a hacer es que vaya entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, y acá podemos ver un grafiquito y plasmarlo un poco más en concreto. Imaginen que tenemos dos variables acá, como, bueno, vamos a decir peso y altura. En el eje X tenemos una de las variables, como peso, y en el eje Y tenemos altura. Y lo que nos va a decir la recta es la relación que hay entre las dos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una correlación de 1, lo que nos dice es cuando sube una de las variables, ¿sí? Vemos que acá va subiendo X, también sube Y. ¿Sí? Correlación, entonces, es una medida de asociación que nos dice cuando dos variables van juntas en un conjunto de datos que tenemos. Puede pasar que cuando una sube, también suba la otra. Puede pasar que cuando una sube, la otra baje. O puede pasar que no haya correlación, como acá, que en este caso no hay una recta, como acá,
que más o menos capture los puntos. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas sobre esto? La covarianza nos dice lo mismo, que es si las variables varían juntas o no, si cuando una sube, la otra sube. Y la correlación es lo mismo que la covarianza, pero normalizado entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, cuando es 1, significa que cuando una variable sube en un desvío, la otra también sube en un desvío, o sea que suben juntas. -1 significa que cuando uno sube, la otra baja. Y puede pasar que no haya correlación entre las variables. Esto es algo que van a ver más en estadística. Sí. ¿La covarianza es entonces un tipo de correlación o no? Me parece que no, pero se me ocurre esa duda. No, son similares porque las dos están relacionadas. No son un tipo, las dos son tipos de estadísticas de asociación, si querés. Básicamente la correlación es como la covarianza normalizada, pero no es que una sea un tipo de la otra. Perfecto, gracias. Distintas maneras Bien. de medir la asociación. Esa es la idea que se tienen que... Para que se queden tranquilos, esto fue lo último técnico de estadística y probabilidad de la clase, y es lo más complejo también. Y es para llegar a esto de la correlación. Entonces, como les adelantaba, nosotros acá vemos cuál es la correlación entre la cantidad de amigos que uno tiene en Facebook y su puntaje en el factor de extroversión. Entonces, se tomó el test de personalidad del modelo de los 5 grandes factores, sale de ahí el puntaje de qué tan extrovertido es una persona, y estamos corroborando que hay una correlación interesante, ¿sí? Bastante elevada, entre la cantidad de amigos que uno tiene y el puntaje en extroversión. Así que es algo bastante fantástico. Pero bien, bueno, yendo un poquito más atrás. Eso fue covarianza y correlación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá antes de que pasemos al dataset de abajo? Pasemos un poco, quizás lo que vimos hasta ahora. Probabilidad, media, mediana, moda, ley de grandes números, límite central, probabilidad estadística, dispersión. Vimos bastante. Yo creo que esta va a ser la clase más abstracta y técnica quizás de las que vamos a tener. Bien, si no hay preguntas, asumo que era demasiado fácil en realidad. Bueno, no tengan ninguna vergüenza en hacer preguntas, ¿sí? Si las hay, por favor. Y vamos a continuar. Esto de todos modos queda grabado, después lo pueden chequear. Bien, bueno, eso fue repaso de estadística de probabilidad en Python. Ahora, yendo un poco a lo concreto con datos. Vamos a usar este dataset que les comentaba, se llama My Personality, surgió a partir de una aplicación que hicieron en Facebook que tomaba el test de personalidad a las personas, también recopilaba datos, ¿sí? Cuando uno usaba esta aplicación, te pedía acceso a los datos de tu perfil en Facebook, ¿sí? Y de ahí esta aplicación tomó los datos de la gente. Y este conjunto de datos tiene los puntajes en estos 5 factores de la personalidad, junto con, por ejemplo, cuántos amigos tiene en Facebook, métricas de su red de amigos en Facebook, y también posts que hizo la persona en Facebook. También tiene texto de fluir de conciencia de la persona, ¿sí? Entonces, la persona habla, ¿sí? O hace una asociación libre, y tiene también los puntajes de estos factores. Y la idea es predecir o estimar a partir de lo que la persona dice, libremente, sus puntajes de personalidad. Eso lo haremos más adelante en las clases de procesamiento del lenguaje natural. La prueba Big Five, la teoría de los 5 grandes factores, por Costa y McRae, en 1985, entonces propone 5 dimensiones de personalidad, que son apertura a la experiencia, qué tan inventiva es una persona o curiosa en contraste con consistente o cauteloso, qué tan escrupuloso esa es una traducción medio curiosa, conscientiousness, ¿no? Es en inglés. Qué tan eficiente organizado contra extravagante o descuidado, qué tan extrovertido es, sociable contra solitario, qué tan amable es, y qué tan
neurótico, digamos, es la persona susceptible de neurosis contra resistente, seguro o estable. Este se mueve la personalidad. Y bien, vamos a por primera vez usar Pandas. ¿Sí? Pandas es una librería de Python que conoceremos un poco más las próximas clases para manejar los datos. Entonces, hay un archivo, ¿sí? Que yo subí a este link, se llama MyPersonality, que vamos a leer con esta librería. Ahora, estamos usando el método readCSV, ¿sí? Notemos que lee un archivo, PD es la librería Pandas, ¿sí? Vamos de nuevo, importamos Pandas con el nombre PD, y usamos el método pd.readCSV para leer este archivo. Y ahora df es lo que llamamos un data frame, que es una tabla de datos. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra tabla de datos, que es son los datos con los que vamos a estar jugando un poco. ¿Qué dice? El ID de Facebook de la persona. Actualizaciones de estados que hizo la persona, como esta que dice, me gusta el sonido del trueno. Puntajes de personalidad de la persona en cada uno de los factores. ¿Sí? Extroversión, neuroticismo, amabilidad, conscientiousness, apertura a la experiencia. Estas son lo mismo, pero discretos. ¿Sí? Si superaba la mediana, pusieron que sí, y si no, que no. Pero vamos a usar estas columnas. Entonces, bueno, para no dar nada demasiado por sentado, esta es una tabla de datos. Cada observación la tenemos en una fila, ¿sí? Y tenemos las distintas variables con sus nombres por columnas. Entonces tenemos, por ejemplo, network size sería la cantidad de amigos que tenía la persona en Facebook. Esta persona tiene 180, por ejemplo. Y tenemos también sus puntajes de personalidad de la persona. Entonces lo que vamos a hacer usando estos datos es estudiar la relación o la asociación que encontramos entre la variable de cantidad de amigos en Facebook con su puntaje de, por ejemplo, extroversión. ¿Sí? Uno podría tener la hipótesis de, bueno, si la persona dio un puntaje más extrovertido, entonces va a tener más amigos en Facebook. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a probar haciendo una correlación. Bueno, con df.head podemos ver la parte de arriba de nuestros datos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y df es esta tabla de datos que tenemos. Ahora, vamos a usar muy poquito de Pandas. Lo que vamos a hacer es, vemos que tenemos muchos posts de la persona, de cada persona. ¿Sí? Todas estas, bueno, para cada persona tenemos muchos posts y todas repiten el mismo puntaje de personalidad porque es la misma persona. Entonces vamos a ejecutar este método que se llama drop duplicates, que lo que hace es borrar los valores duplicados. Y vamos a decirle que solo borre los duplicados en la columna de ID. Entonces, después de ejecutar esto, ahora tenemos solamente una observación por persona. Bien. Y ahora podemos, por ejemplo, calcular la correlación. ¿Sí? Y para eso vamos a tomar estas listas de números, cada columna como una lista, y vamos a calcular la correlación como hicimos antes. También podríamos ver un promedio, por ejemplo. Por ejemplo, en promedio, ¿cuántos amigos tenían las personas de esta base de datos? Podemos, por ejemplo, ver la forma de la base con shape. Entonces, esto nos dice que tenemos 250 personas, nada más, no es tanto, ¿verdad? Tenemos 250 personas y 20 columnas. ¿Sí? Esto nos dice las filas y esto las columnas. Y podemos, así como si fuera un diccionario, traer las cantidades de amigos. Entonces, esto que tenemos acá es esta columna de network size, que tiene una cantidad de valores. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarla a una lista normal de Python. ¿Sí? Cantidades de amigos. Y esta es una lista. Entonces podemos calcular todo lo que estábamos viendo antes de esta lista. Podemos hacer un grafiquito también.
Entonces, vamos a hacer el gráfico y pensar un poco lo que estamos viendo. Acá tenemos, en el eje X, las distintas cantidades de amigos. Cambié un poco la interfaz, estaba más anterior. Las distintas cantidades de amigos en nuestro espacio muestral, ¿sí? Todos los valores que podía tomar nuestra lista, lo que tomó efectivamente. Y tenemos en el eje Y la frecuencia, ¿sí? Entonces, podemos imaginar, sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Fer? No, yo iba a decir, no sé si se los vas a preguntar, pero tal vez pensar qué nos convendría usar para describir la cantidad de amigos, qué medida de tendencia Perfecto. general, por ejemplo, de acuerdo a lo Buenísimo. que estamos viendo ahí. ¿Y qué es lo que están Buenísimo. viendo? ¿Cómo lo describirían? Perfecto. ¿Qué opinan? Es que no están De durmiendo las la siesta. medidas, la siesta o la noche. ¿Se acuerdan las tres medidas de tendencia central que eran moda, mediana y media? En base a lo que hablamos, ¿qué podemos usar si queremos saber más o menos cuántos amigos tenían? ¿La mediana nuevamente? Perfecto, muy bien. Exactamente. Bueno, recuerdan que en NP, a ver, estoy pensando de una manera más amigable de hacerlo. Bueno, np.median nos da la mediana, cantidad de amigos. A ver, bueno, se ve que la mediana era 315. Ahora, notemos una cosa, esta data creo que era del 2012, este estadístico probablemente aumentó mucho, ¿no? Ahora al día de hoy, el promedio de amigos en Facebook probablemente sea mucho más alto. Y la media va a ser mayor o menor a la mediana. Chan, chan, chan. Nadie los va a retar si se equivocan. Públicamente. Mayor, muy bien. Muy bien, Andrea. Efectivamente, como tenemos valores extremos por acá, ¿sí? La media va a ser superior. 408 nos da la media. ¿Sí? La mediana 315. Bien, y esta es la cantidad de amigos que tenían estas personas en Facebook en el 2009. Acá tenemos la fecha, 2009. Y tenemos sus puntajes de personalidad. Entonces nosotros podemos tener esta hipótesis que dice, bueno, si las personas son más extrovertidas, por ejemplo, van a tener más amigos en Facebook, ¿sí? Porque son más sociables y demás. ¿Y cómo podemos poner a prueba esa hipótesis que tenemos? Bueno, podemos ver una correlación. Entonces, en la correlación vamos a ver, como veíamos arriba, si cuando sube extroversión también sube la cantidad de amigos, o puede pasar que cuando sube extroversión baje la cantidad de amigos, que no es lo que esperamos, o puede pasar que no haya relación. Sí, que dé lo mismo y que no estén relacionadas y no haya relación. ¿Sí? Que son estos casos que tenemos acá. Imaginen que uno es la cantidad de amigos, uno de los ejes, y el otro es la extroversión. Entonces, nos puede dar una relación inversa, una relación proporcional directa, o puede que no haya relación, ¿sí? Que parezcan cosas completamente independientes. Entonces, para hacer eso, vamos a importar correlación de Pearson de esta manera, no hace falta que se lo acuerden, y vamos a pasarle a esta función nuestras dos listas, ¿sí? Esto es una lista, ¿sí? Veámoslo acá, que nos trae todos los valores para la columna de extroversión, ¿sí? Ext es de extroversión, y le pasamos también la lista de cuántas cantidades de amigos tiene. Y nos da esto que tenemos acá. ¿Qué son estos valores que tenemos? Bueno, el primero es el valor del estadístico R, es la correlación, que dijimos va entre -1 y 1. Entonces, esto nos dice que tenemos una correlación moderada, ¿sí? O sea, considerable,
¿sí? Es más que leve, entre estas dos variables, la extroversión y la cantidad de amigos. Y este segundo valor que tenemos acá, que se ve súper feo porque está en notación científica, es el p-valor, que es la probabilidad de la observación que encontramos si no hubiera asociación, ¿sí? Entonces, si estas dos fueran independientes, lo que nos dice esto es cuál es la probabilidad de haber encontrado esta asociación si en realidad fueran independientes. Y este valor es casi cero, ¿sí? Esto nos dice que es un 0,903. ¿Sí? Este número de acá, notación científica, es 3 por 6 por 10 a la menos 9. Si yo pongo, a ver, float, me lo pasará a notación normal. A ver, estoy rebuscando un poco para notación normal. Esto adentro de las llaves. Profe. Sí. Se me ha ocurrido como una duda que capaz no sé si tiene mucho que ver, pero Facebook actualmente, o sea, si eso se hiciera ahora, porque antes no era así, pero Facebook actualmente es como dueño también de otras aplicaciones como Instagram, y Facebook se deja usar un poco. Entonces, si necesita acceso a los datos personales, ¿tomaría en cuenta la actividad que tiene la persona en las otras redes sociales? Porque también podría tener acceso, se me ocurre. Es una buena pregunta. Bueno, más hacia el final de la materia podemos debatir mucho sobre qué es lo que se puede hacer, sobre lo que están haciendo, lo que sabemos que están haciendo y lo que no sabemos que están haciendo. Pero sí, efectivamente, justamente lo que se propone este conjunto de datos es que uno puede estimar la personalidad de la persona simplemente con unos posts de Facebook. ¿Sí? Para eso está este dataset. Efectivamente, uno puede hacer eso no solamente con Facebook, sino con cualquier red social, no solo con texto, sino con fotos. ¿Sí? Entonces uno podría tomar las fotos de la persona y predecir la personalidad que tiene la persona, o más que predecir, estimar la personalidad de la persona a partir de las fotos, por ejemplo. ¿Sí? Ya iremos adentrándonos en eso. Así que sí, totalmente. En el Slack también justo les había pasado una investigación, a ver si esto carga más rápido, que estima la personalidad a través de tweets, ¿sí? En lugar de hacer posts de Facebook como están usando en usan tweets. Bueno, se colgó un poco, no se abre Slack, pero esto era multilingual, Twitter, personality, estimation, hizo un grupo de investigación en Italia, era este de acá, ese Leonardi 2020, ¿sí? Es bastante reciente. Lo que hacen en esta investigación es estimar. Está bien, usan My Personality. No, perdón, el que le compartí es otro entonces. En esta investigación usan el mismo dataset que estamos usando para estimar la personalidad a partir de los posts de Facebook. Hay otra investigación que es la que les pasa en el Slack, que hace lo mismo con Twitter, ¿sí? Y se podría hacer con, como decíamos, con fotos o con el audio de las personas, ¿sí? Por eso ya llegaremos a estas cosas. Uno puede tomar el audio de la persona hablando un ratito y estimar la personalidad a partir de eso. Bien, pero sin llegar a eso, nosotros estamos simplemente viendo la correlación que hay entre el puntaje de extroversión de la persona y la cantidad de amigos que tenía en Facebook, y nos da una correlación moderada, porque recordemos, está entre -1 y 1, siendo 0 ninguna correlación, nos da 0,36, que es moderado, y nos da un p-valor muy bajo, que significa que es muy poco probable haber encontrado esto por azar, ¿sí? En general se usa como punto de corte 0,05, por ejemplo, estamos muy por debajo. Y tenemos algunas otras correlaciones. Sí. No, Mati, dale, termina, perdón. Termina. Tenemos algunas más, el puntaje de neuroticismo, que también vemos la correlación con la cantidad de amigos y nos da una correlación inversa, ¿sí? Negativa. Esto significa que cuando aumenta el puntaje de neuroticismo, baja la cantidad de amigos, o encontramos esa asociación inversa. Y encontramos una asociación que ya no es significativa para amabilidad. Bancamos un segundito, Fer, que ya terminamos.
Ahora hacemos lo mismo en un lindo grafiquito interactivo, donde graficamos en el eje X los puntajes de extroversión. Cada uno de estos puntos es una persona, ¿sí? Que tenía, por ejemplo, esta de acá tenía extroversión 3.6 y 804 amigos. Esta acá, conforme aumentamos en el eje X, van teniendo más y más extroversión. Conforme aumentamos en el eje Y, tenemos más amigos. Entonces este tenía 1596 amigos y 3 en extroversión. Y esta recta reflejaría lo que encontramos como la correlación. ¿Sí? Entonces, en este gráfico podemos explorar la asociación que encontramos entre el puntaje en extroversión y el tamaño de la red o la cantidad de amigos que tenía. Ahora, la correlación sería perfecta si todos los puntos estuvieran sobre esta línea. Si todos los puntos fueran un círculo para nada relacionados con la línea, sería que no hay correlación. ¿Sí? En nuestro caso encontramos una correlación moderada y significativa. Bien, con eso concluimos por hoy. Tenemos 4 minutos para preguntas de Fer y ustedes. Yo les quería preguntar, para repasar un poquito, si la correlación, la segunda era con neuroticismo, ¿no? Que daba 0,18, creo. Menos 0,18. Sí, dijimos que era una correlación inversa porque es negativa, es decir, a medida que una de las variables aumenta, el neuroticismo aumenta, baja la cantidad de amigos. La pregunta es, ¿con ese valor le darían importancia a la correlación? ¿Les parece importante? Por más de que sea inversa, digo. ¿Se entiende la pregunta? ¿O me la rebusqué mucho? Creo que la respuesta depende, ¿no? Depende de qué queramos hacer. Pero en base al valor, creo que para analizar a una persona en particular no me parecería importante, pero si, no sé, si estamos estudiando una población, sí me parece súper importante. Pero yo me refiero en base al valor de la correlación. ¿Una correlación cercana a 0 es importante o no es importante? Es otra manera de preguntarles lo mismo, digamos. No, un examen es para que lo charlemos, ¿eh? Después, ¿a alguien se le ocurre algo? Mate, ¿a vos se te ocurre algo? Sí, igual tener paciencia. Bueno. Yo diría no dejen de ver los dos valores, ¿no? Estaba bien la intuición que decían que si fuera una sola persona quizás no es significativo, ¿no? Pero si esto te dio con una población entera, quizás ahí sí, ¿no? Y eso lo vemos en este segundo valor. ¿Querés que te responda lo que diría yo, Fer? ¿Querés decirlo vos? No, decilo. Yo para hacerlo más interactivo, ¿no? Bueno, lo que nos dice si es significativo o a tener en cuenta es el segundo valor, que es qué tan probable era encontrar, ¿no? Porque quizás lo que llamamos el tamaño de efecto es chico, quizás siendo muchísimo más neurótico o más puntaje en neuroticismo, quizás es muy poquito lo que cambia el tamaño de la cantidad de amigos, pero si ese efecto es muy robusto, es decir, que se midió en una población enorme, quizás sí es significativo, ¿no? Quizás sí es a tener en cuenta. ¿Qué opinas, Fer? Yo lo quería llevar más por el tamaño del efecto. En realidad, lo que estamos viendo en el 0,004 es lo que vimos antes, que es el valor de P, que nos dice que hay una correlación significativa, pero el tamaño de ese efecto, o sea, cuando aumenta el neuroticismo, a ver, no lo podemos poner en valores absolutos, si lo podés pasar vos, Mati, mejor, pero cuando una correlación es muy cercana a 0, el tamaño del efecto no es muy importante. Quiere decir que es mucho más importante el efecto que tiene, por ejemplo, en la extroversión en el tamaño de la red, que el efecto que tiene el neuroticismo en el tamaño de la red, porque el valor está más lejano a 0. Es decir, cuando dé 1 la correlación es perfecta, y cuando dé menos 1 es perfecta también, pero inversa. O sea, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Yo lo quería llevar un poquito por ese lado, está muy cercano al 0, yo no le daría mucha importancia. Y
Y el otro, que es bastante mayor, casi el doble, tiene una correlación importante. La pregunta es, ¿podemos decir que toda persona que es extrovertida va a tener una red de Facebook más grande? ¿Se entendió la pregunta? Decime vos, Mati, para que Sí, a mí me parece rápido. está bien. La pregunta es, ¿podemos asumir que toda persona que es extrovertida tiene una red de Facebook más grande? No. O sea, ¿Por qué no? ateniéndome a la lógica de toda persona, no. Buenísimo. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque, Yo diría dos razones. A ver. porque digamos, la correlación, el valor de la correlación no es 1. Entonces, nada, hay muchos individuos que no, me parece que no. no iba por ahí, pero bueno. Va. No sé, Mati, ¿vos? Bueno, acá, sí. Acá me gustaría recalcar dos cosas. Una, que esta es un valor estadístico que salió de una muestra. Entonces, siempre uno está midiendo eso, ¿sí? Una observación estadística. No es que se pueda concluir nada sobre una persona dada, sino que estos son resultados de una muestra, ¿sí? No a nivel individual. Eso por un lado. Y por otro lado, que correlación no implica causalidad, ¿no? Y acá es otro punto importante, que quizás nosotros sí encontramos, por ejemplo, quizás ejemplo típico, si tenemos una variable que es saliste con paraguas y otra variable que es si llueve, nosotros podemos tener una correlación perfecta, pero eso no nos dice nada de qué causa qué, ¿no? O, perdón, otra cosa, porque ahí hay una causalidad en una dirección. Podría no haber ninguna relación causal, pero que la correlación sea alta igual. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque puede haber otras variables que estén explicando la correlación o pueden que no tengan nada que ver. Hay una página que se llama Correlaciones Espurias, que muestra correlaciones de cosas que no tienen nada que ver, simplemente porque la estadística da. Entonces dice cosas como cantidad de películas de Tom Hanks que salieron este año y cantidad de espaguetis que se comieron ese año, y da una correlación alta. ¿Y por qué da una correlación alta? Porque por aleatoriedad, ¿sí? Por el azar de los datos, resulta que esas dos series de números se podrían encontrar correlaciones. Pero eso no implica para nada que una cosa cause la otra, ¿sí? Punto importante. Bueno, y perdón, con esto voy a dejar de grabar, ¿sí? Para las personas cuando subamos el video. Espero que les haya gustado la clase, repásenlo, cualquier consulta por Slack, por mail. Chau, espero que les haya gustado mucho. Gracias.